¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre las propiedades hidrófugas. Es la última de las solicitaciones que vamos a ver, luego vamos a ingresar a hablar en la próxima etapa de la materia sobre los materiales. Eh, Previo a ingresar directamente sobre la solicitación, y al ser la última que vamos a ver, a mí me gustaría que hagamos una pequeña síntesis de lo que vimos hasta ahora y de que son cosas que los van a acompañar durante todo el recorrido de su carrera y en la vida profesional. Ustedes tienen que familiarizarse cuando escuchan y cuando apliquen lo que se llame el diseño constructivo. Es aquel en el cual la actividad de imaginar da prioridad a la materialidad con un funcionamiento intencionado del edificio. En síntesis, ¿cómo es el edificio? Por eso ahí nosotros ponemos que ustedes tienen que tener presente cómo materializarlo con un proyecto y tener en cuenta dentro de ese proyecto todas las solicitaciones, estas 5 solicitaciones que estamos viendo, entre otras tantas cosas. Y van a escuchar hablar y van a aplicar ustedes lo que se llama el diseño tecnológico. Es aquel en el cual la actividad de imaginar da prioridad a la producción del edificio, teniendo en cuenta la materialidad con un funcionamiento intencionado que habíamos desarrollado previamente. O sea, ¿cómo se construye el edificio? Procesos constructivos y las etapas de dirección de obra y de construcción de obra, donde nosotros tenemos una importante participación. Y por supuesto lo que venimos viendo hasta ahora, que son las solicitaciones, que nosotros las sintetizamos en 5 solicitaciones, que van a ver en el desarrollo de la carrera que se hablan de algunas solicitaciones complementarias, pero que ustedes tienen que tener en cuenta estas 5 solicitaciones que venimos viendo y que hoy vamos a ver la última, que tiene que ver con las solicitaciones mecánicas, térmicas, hidrotérmicas, acústicas. Hoy vamos a ver las hidrófugas y yo agregué una 6ª solicitación y van a encontrar más, pero la económica, si bien está implícita en cada una de las solicitaciones que ustedes van a ver y van a desarrollar y van a estudiar para llevar adelante la materialización de un edificio, siempre es importante tenerla en cuenta. Pero nos interesa que tengan especial atención en las 5 solicitaciones. Y entonces, nosotros acabamos de ver las propiedades hidrotérmicas y ahora nos vamos a meter en las solicitaciones hidrófugas. Y suenan parecidos, los pueden confundir. Tengan en claro que cuando hablamos de hidrotérmicas e hidrófugas, hablamos de agua en estado líquido y agua en estado de suspensión, como les explicó Griselda en las teóricas anteriores. El agua es muy necesaria en los procesos productivos tradicionales. Cuando nosotros llevamos adelante un edificio, vamos a utilizar agua en el proceso de diseño tecnológico. Pero una vez terminada la obra y una vez habitada, no la queremos adentro. La queremos solamente en lo que es la utilización racional y en el uso necesario. Nosotros necesitamos tener un concepto de confort donde el agua, en la mayoría de los casos y en estado líquido, no es bienvenida si no es intencionada para un uso determinado. Las solicitaciones hidrotérmicas e hidrófugas son constantes en nuestros edificios. Son variables permanentemente, pero existen en todo momento. Las debemos considerar en las etapas de diseño y las tenemos que tratar de contemplar en la etapa proyectual, ya que una vez que nosotros avanzamos en la materialización de nuestro edificio, resulta caro y dificultoso poder solucionar los inconvenientes que nos pueden producir. Y entonces, como les dije antes, nos vamos a meter en las solicitaciones hidrófugas. Entonces, consideremos así los ataques del agua en estado líquido. Acá vamos a ver qué problemas nos puede generar el agua, repito, en estado líquido. Buscar su naturaleza y los efectos que producen en los materiales de construcción. En general, los problemas que nos generan el agua nos lo generan desde el exterior, pero también pueden ser del propio edificio, como del interior. Un ejemplo claro y sencillo, se rompe un caño y hasta que no lo detectamos nos va a generar
el agua en estado líquido un problema que lo vamos a detectar cuando aparezca la evidencia. Entonces, según las normas IRAM, nosotros vamos a tener en cuenta 5 situaciones donde podemos detectar ataques de humedad por el agua en estado líquido. Desde el primero, que es la presión hidrostática, es la presión que ejerce una masa de agua. Este fenómeno lo vamos a tener casi siempre detectado si tenemos algún inconveniente en los cimientos de los edificios por la presión del agua contenida en el terreno o en los techos planos donde, si no está bien resuelta la pendiente, se acumule agua que favorece su penetración. Podemos tener un problema por capilaridad o acción capilar, y es el fenómeno por el cual el agua se mueve horizontalmente y asciende en contra de la gravedad. Esto es generado por la tensión superficial que provoca la adherencia y penetración del agua en los capilares del material. Tiene mucho que ver con los materiales que nosotros utilizamos, que los vamos a empezar a ver, les repito, a partir de las próximas clases, y donde van a ustedes poder detectar cuáles materiales son más propensos a que por capilaridad pueda subir el agua y moverse horizontalmente y ascender. Después tenemos otra forma de ataque que es por gravedad, el ataque del agua. El agua penetra al material por su propio peso. La energía cinética del agua de lluvia, la lluvia al caer posee una cierta velocidad, lo que determina su energía cinética y la capacidad de penetración en el cuerpo. De acuerdo a la velocidad de lluvia y a cómo cae esa lluvia, a veces tenemos en nuestras viviendas ingresos de agua que en otra situación de lluvia no pasa eso, y muchas veces tiene que ver con esta forma de ataque exterior, que es por la energía cinética del agua de lluvia. Y por último, la acción del viento. El viento combinado con la lluvia es un fenómeno que establece diferencias de presión entre el interior y el exterior, produciendo la infiltración de aire y favoreciendo la entrada de agua. Y en este ejemplo, en este gráfico, en esta casa, que puede ser la casa de cualquiera de nosotros, están detectados, porque recuerden que en la filmina anterior teníamos numerados del 1 al 5 estas formas de ataques, tenemos detectado en el encuentro de subsistemas de partes del edificio qué situación de ataque podría suceder. Lo importante es que vean todos los puntos donde nosotros podemos tener posibilidades de ingreso de agua en estado líquido. En el encuentro de paredes y techos, en el encuentro de baldosones y con el techo de tejas, en el encuentro de la chimenea con el techo, en fin, en el encuentro de las carpinterías con el muro, en grietas y fisuras que se puedan producir en el muro y por donde puede ingresar agua, y en cada uno de esos casos van a encontrar estas 5 formas de ataque que, si no están bien resueltas y bien pensadas en la etapa proyectual, nos van a generar inconvenientes y dolores de cabeza en nuestra vivienda porque son de difícil resolución. Y acá este grafiquito es un poco más claro, y ustedes tienen presente que por los cimientos y por el piso que está en contacto con el suelo, tenemos grandes posibilidades de tener solicitaciones hidrófugas, ingreso de agua por presión hidrostática y por acción capilar. Y si nos vamos al otro extremo, por el techo, tenemos la posibilidad de que nos ingrese agua si no está correctamente resuelto por gravedad, por energía cinética, o sea, por el agua de lluvia y por su velocidad y por la acción del viento. Y en los muros del envolvente tenemos posibilidades de que entre por acción capilar o por la acción del viento. En este esquema está planteado, de acuerdo a este corte de la vivienda, esas posibilidades. ¿Y qué vamos a utilizar? Así se empiezan a familiarizar con algunos términos. Como barrera para que no nos ingrese el agua, vamos a utilizar barreras hidrófugas, capas aisladoras, juntas, seleccionar correctamente por su densidad y capilaridad los materiales que vamos a utilizar, interferencias entre la instalación y el envolvente. O sea, a cada una de estas situaciones nosotros le debemos dar una resolución, y todo eso va a pasar
en la etapa proyectual, va a pasar cuando imaginemos en el diseño constructivo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y acá hay otro esquema, la idea es repetirle varios esquemas para que les quede claro. Este quizás es un poco más gráfico respecto a esto de que dijimos al principio, ingresos de agua desde el exterior, pero que también puede pasar desde el interior. Tengo marcado ascensiones capilares por las fundaciones, ingreso de agua por capilaridad o por presión y acción del viento en grietas del muro, la propia humedad, la solicitación hidrotérmica, si quieren, que de estado gaseoso pasa a estado líquido y me genera esa situación de inconvenientes dentro de mi vivienda, la lluvia sobre mi cubierta, sobre el techo, y lo que dijimos desde el interior, se rompió un caño, entonces es un accidente, pero ese agua es interior y nos va a generar un problema que tenemos que solucionar. O sea que desde el exterior y desde el interior, nosotros tenemos que luchar eficazmente contra la humedad y es fundamental determinar correctamente las causas de la presencia del agua. Esto que estamos diciendo y que vieron en estos tres gráficos que pasamos hasta ahora. Y ahora vamos a ver en la realidad las patologías que produce el agua en estado líquido. Entonces, en cimientos, muros y pisos en contacto con el terreno, lo más probable es que las patologías sean presión hidrostática y capilaridad. La causa, humedad ascendente del suelo. Y las consecuencias, lo que ustedes ven en esa foto, eflorescencias o en estos dibujos, expansión del contrapiso, por lo cual nos levanta el piso, y expansión y caída de revoques próximos al piso. Esta imagen es clara, la que ustedes ven acá. Hasta determinada altura, aproximadamente 1 metro, tenemos ese ascenso de agua por capilaridad, producto de la presión hidrostática, y van a ver ahí al final de la mancha algo más blanquito, es lo que llamamos las eflorescencias. ¿Y qué es la eflorescencia? Es la conversión espontánea en polvo de diversas sales que al perder el agua se cristalizan. Los materiales de construcción, algunos materiales, contienen sales que se cristalizan con la presencia de la humedad. Cuando la pierden, aparece la eflorescencia. Tengan claro algo, es un proceso que lleva tiempo y si aparece la eflorescencia, aparece esos pelitos que nosotros vemos y que nos ha pasado quizás en la vivienda nuestra o en algún muro que hemos visto, es porque la humedad no es reciente, es porque hubo ingreso de agua, solucionamos el problema, se secó y esas sales se cristalizaron y brotan, por lo cual está el proceso de secado ya en marcha. Acá tenemos otro tipo de patología, que son las paredes que están en contacto con el exterior. No tenemos una vivienda del otro lado o un ambiente del otro lado, sino tenemos el exterior. Como patologías tenemos como acción de la humedad, tenemos capilaridad, energía cinética y acción del viento. La causa es la filtración de humedad y las consecuencias, moho, hongos, eflorescencias, pérdida de aislación térmica, caída de revoques. Los ejemplos acá son claros y me eximen de cualquier explicación. El moho y el hongo son esas manchas que nosotros vemos, como que le decimos, que son manchas negras y que están acompañando la mancha de ingreso de humedad cuando se está empezando a secar. Las eflorescencias acabamos de hablar recién de ellas, que también las detectamos una vez que se va secando el agua que ingresó a las paredes en contacto con el exterior. Y finalmente vamos a hablar de patologías en los techos, en general en los techos planos. Las patologías son producto de la gravedad, de la energía cinética y de la acción del viento. La causa es la filtración del agua. Las consecuencias, bueno, están claras. Moho, hongo, eflorescencias, pérdida de aislación térmica, expansión de contrapisos y de losas, lo mismo que pasaba en el piso, pero nos va a pasar en el techo plano. Rajaduras y grietas, ingresos de agua. Ahí ven algunas manchas de hongos y de moho, que son estas manchas negras, y en la otra foto, en la otra imagen, están viendo cómo el revoque de ese techo plano se está comenzando a caer cuando se empezó
a secar. Pero en estas imágenes hemos visto, y acá tenemos algunas más, los efectos a partir del ingreso de agua y lo importante de pensar en la etapa proyectual, cómo que estos encuentros y cómo llevamos adelante nuestro proyecto para evitar que el agua ingrese a nuestra vivienda, a nuestro edificio. Es muy importante el encuentro entre subsistemas, la ventana con el muro, vean. Y bueno, ahí tienen ejemplos de ingreso por capilaridad, en el encuentro con el piso, o que ha entrado agua desde el techo y constantemente y ha dejado su deterioro en el muro, en los muros que están viendo. En síntesis, tenemos que tener en claro algo: si pudiera existir una forma perfecta, una adecuada aislación hidrófuga debe ser continua en toda la envolvente del edificio. Es como si nuestro edificio, nuestra casa, la pudiéramos poner dentro de un recipiente y lo cerráramos, y tiene continuidad y es imposible que lo ataque el agua en estado líquido. Ustedes tienen claro que eso no es viable, por lo cual debemos generar una aislación hidrófuga lo más continua posible y solucionar los encuentros entre subsistemas para que se le dé la continuidad necesaria en toda la envolvente del edificio y no tengamos esta patología en nuestro edificio. Y acá vamos a ver algunos ejemplos de la realidad. Acá tienen una capa aisladora vertical, acá tienen una vivienda en etapa de construcción, estamos en el diseño tecnológico de esta casa, estamos en la producción, estamos en la dirección y en la ejecución de la obra. Esta es una casa que va a tener un doble muro, entonces sobre el muro interior va la aislación hidrófuga vertical o la capa aisladora vertical. Vamos a usar un azotado de aglomerado de cemento, 1,3, 1 de cemento, 3 de arena, más un 10% de aditivo hidrófugo. A eso, una vez que se seque, lo vamos a pintar con una pintura asfáltica. El aditivo hidrófugo más la pintura asfáltica son las aislaciones hidrófugas de este doble muro que van a evitar que me ingrese agua a mi vivienda. Tengan en claro una regla: la aislación hidrófuga de mi edificio tiene que estar lo más lejos posible ubicada del ambiente, de la vivienda. Cuanto más afuera la pongo, menos riesgo de ingreso de agua y de mantener estanco mi ambiente voy a tener. Y seguimos en esa misma vivienda, y acá tenemos una capa aisladora horizontal que también la hacemos con esa proporción de materiales y ese porcentaje de aditivo y la pintura asfáltica. Y acá la tenemos en otro ejemplo de vivienda donde tenemos muy claro lo que se llama el cajón hidrófugo. Que el cajón hidrófugo lo que me salva son distintos niveles, el nivel interno y el nivel externo. Pero está claro que ahí tienen bien marcado la mampostería de elevación, que la vimos en la garita, y la mampostería de cimientos. Acá queda bien marcado. Y este es un dibujito, pero que también les ayuda a tener en claro lo que llamamos el cajón hidrófugo para salvar estas diferencias de niveles. Lo importante es que tenemos que evitar que nos ingrese agua, en este caso en contacto con la tierra, por presión hidrostática y por capilaridad. Y esta forma de hacerlo, mientras esta capa sea continua y esté en condiciones, lo va a evitar. Y cuando hablamos de muros, vamos a trabajar pensando también de la misma forma en tratar de que el agua esté lo más afuera posible. Y este es un muro simple que se va a revocar, que detectamos las partes, acá se las marcamos: está el muro, la mampostería de ladrillo hueco, la viga de encadenado, el azotado hidrófugo, y sobre el azotado hidrófugo la terminación, que es el revoque grueso. Luego puedo terminarlo con un revoque fino, puedo sobre el revoque grueso aplicar la pintura. Lo importante es que el azotado va hidrófugo
el espesor de ese material que me va a contener el ingreso de agua a mi vivienda por acción del viento, por energía cinética del agua de lluvia, o por acción capilar, si se deteriora el muro, esa es la barrera que estoy poniendo para evitar esa situación. Y si nos vamos a la cubierta, al techo de esa casa que estábamos viendo en estas imágenes, sobre la estructura de madera que contiene el techo, voy a poner un filtro asfáltico, un aislante hidrófugo de la cubierta. Y cuando tengo distintas pendientes, tengo canaletas de zinc, canaletas que me permiten conducir el agua hacia el punto cero, hacia el plano cero y hacia el cordón de la vereda. Y vean que hay unos pelos de hierro que sirven para vincularme con el muro de revestimiento del doble muro. El que está construido es el muro estructural que ya está debidamente aislado hidrófugamente, está con el material hidrófugo, con el revoque hidrófugo y con la pintura, y esos pelos nos permiten vincular y darle mayor estabilidad al muro de revestimiento. Y acá tenemos de esta misma casa otra imagen donde también empiezan a aparecer los desagües pluviales que van al exterior, la pintura asfáltica que se está aplicando y todavía no habían terminado de pintar ese muro, y se ve una parte, un triángulo superior donde está el azotado hidrófugo sin pintura asfáltica todavía, y acá tenemos una parte que ya está con el muro de revestimiento, o sea que vean cómo quedó el muro interior y cómo va a quedar a la vista el muro de esta vivienda, que es de ladrillo visto. Pero seguimos hablando sobre lo mismo, estamos protegiendo estos muros, la envolvente de mi casa, de mi edificio, del ataque del agua en estado líquido. Y seguimos viendo imágenes de la misma casa, acá todavía en estado de el azotado hidrófugo sin la pintura asfáltica, pero ya en proceso de protección de mi muro contra el ataque hidrófugo. Y cuando nos vamos al techo, pueden poner ese filtro asfáltico, pueden poner una membrana que tenga la doble función, la hidrófuga y la hidrotérmica, marcas comerciales como el TIB, pero en este caso va a cumplir la doble función. Pero nosotros hoy estamos hablando de legislación hidrófuga, y ya sea el filtro, ya sean las membranas, lo van a cumplir en cualquiera de estos tres ejemplos, que es evitar que por gravedad y por la energía cinética del agua de lluvia y por la acción del viento me ingrese agua a mi edificio. Pero también se están utilizando cada vez más otros materiales como el polietileno, el film de polietileno, que de acuerdo a los espesores, hay que hablar de 200 micrones en adelante, los puede usar tranquilamente como una barrera hidrófuga, en este caso en el encuentro con el suelo. Ahí ven un ejemplo y ven un dibujo donde sobre un suelo estabilizado y nivelado pongo ese film de polietileno que es continuo y que si no lo rompo y tengo cuidado en la ejecución de la obra con la armadura de hierro, tengo una protección que me cumple la misma función que el azotado hidrófugo, pero que este material es más flexible y es menos frágil y me permite algún movimiento que pueda tener o dilatación y contracción en la casa que lo va a absorber quizás mejor que el otro material. Cada material, ya lo vamos a ver en la etapa de materiales en las próximas clases, va a cumplir una función determinada, pero para que no se queden solamente con los materiales que estuvimos viendo de mezclas, de combinaciones de algunos materiales, sino que también hay otros como el polietileno que cumplen esa misma función en determinados puntos de nuestra construcción. Si ustedes quieren saber si hicieron bien las cosas una vez que concretaron el diseño tecnológico del edificio, una vez que
concluyeron la obra. Hay una de las dos imágenes es una foto térmica, donde esa foto marca con diferentes colores, diferentes temperaturas, pero también me está marcando 4 puntos de esa cubierta plana que están de color azul y que son, aunque en nuestra vista y en ese lugar no lo hayamos podido detectar visualmente, esta foto nos detectó puntos de ingresos de filtraciones de agua, donde por capilaridad, por presión hidrostática y por la energía cinética del agua de lluvia, nos va a ingresar agua y que a simple vista no lo habían podido detectar y que se tuvo que llegar a este tipo de foto para detectar lo que caminando esa cubierta no lo habían podido hacer. O sea que existen formas de, en una obra ya concluida y con un tiempo de vida, ante la detección de ingresos de agua en estado líquido, con estas formas de detectar esos ingresos y poder solucionar esos puntos y sellarlos para que no ingrese más agua. Y la foto de al lado es cuando ustedes hagan un trabajo, por ejemplo el de haber sellado esos 4 puntos, y quieran probar y quieran demostrarle al comitente que el trabajo está bien hecho. Eso que ven ahí no es que llovió y se inundó el techo, la terraza de ese edificio. Eso es una prueba hidráulica que es obturar las rejillas de los desagües pluviales y dejar por un tiempo determinado, 48-72 horas, inundada esa cubierta, ese techo plano, en este caso que tiene como función ser la azotea del edificio, para probar que las reparaciones se hicieron correctamente y que una vez detectadas se solucionaron y que no hay más ingresos de agua. En este caso se está probando por acción capilar y por presión hidrostática. Por supuesto que después se va a probar en un día de lluvia para ver si la energía cinética de la lluvia o la acción del viento nos genera algún problema. Pero acá la prueba es sobre la estanqueidad del agua que no ingrese como se detectó en esa foto térmica que tenemos al lado. Por último, y espero que les haya quedado claro esta solicitación, cómo se nos presenta y cómo tenemos que intentar solucionarla, les voy a leer una frase de Rem Koolhaas, donde dice que un edificio tiene dos vidas, la que imagina su creador y la vida que tiene, y no siempre son iguales. Bueno chicos, espero que les sirva esta charla y estamos a su disposición. Un saludo a todos y gracias por haberme prestado atención.